Bueno, estamos aquí de nuevo. Hola Belén. Hola, Iván, ¿qué tal estás? Pues muy bien, vamos allá. Grabamos hoy un episodio nuevo. Vale, ¿el capítulo de Star Wars o, Capítulo o, Star Star- Wars. o qué O Star capítulo? Trek. Yo ¿O soy tu Star padre. Wars? Lo que quieras. Bueno, pues hoy vamos a dedicarle pues esta charleta, esta conversación entre María Belén y yo a eh, los talentos. Esa palabra viene de los señores del sonido. Los talentos, los denarios, las dotaciones, las habilidades, las... Habitualmente los talentos o los denarios o las dotaciones eh, son, digamos, la hucha que tienen de vidas pasadas. Es la hucha, ¿no? Es el dharma, ¿no? Lo que ustedes han incrementado, ¿no? No tanto por sus buenas acciones, ojito al dato, como dirían, no tanto con las buenas acciones, ni buenas ni malas con la pluralidad, como por encargarse y responsabilizarse de lo que han venido a hacer al planeta. Esto es un cambio de paradigma total. Hasta ahora ustedes creen que la hucha, el dharma, eran las cosas buenas, lo amable que eran, todo sumaba, ¿vale? Que se alineaban con las creencias dogmáticas, filosóficas del planeta. Y eso ni ahora es así en tiempo real con la conciencia y nunca lo fue, nunca lo fue. Digamos que el Dharma es aquellas situaciones que ustedes en esa carga, por decir, de servicio que ustedes llaman trabajo al planeta, que han venido a prestar, se encargan de iluminarla, de integrarlas en ustedes. Y eso produce unos beneficios que ustedes se llaman Dharma, porque es la conciencia la que actúa, no la creencia, sino la conciencia. Habitualmente, como esta situación viene de la hucha, digamos, no viene de la hucha, vienen de las creencias de ese yo soy mentiroso que hemos hablado muchas veces, todo basado en el dogma, en las creencias y demás, lo utilizan las dotaciones o los talentos con esa frecuencia vibracional, ¿vale? Yo soy yo tengo, yo hago una lectura de esto, yo soy el mejor empresario, yo soy el mejor, ¿no? En vez de utilizarlo como servicio o como que ese puesto o esa responsabilidad les sirve para trascender situaciones, porque para eso están, ocupan esos lugares, se ocupan de endiosarse. Otra vez volvemos al endiosamiento, a ese yo mentiroso, ¿vale? Que lo aprovecha el hacedor para aprovecharse realmente, pues para toda esa conquista, ¿no? Entonces, las dotaciones, no como hucha del karma, sino con esa transformación individual, sino como es inflar el ego, infla muchísimo el ego, se valen de eso y no trabajan o no asumen viven de la ilusión y no de iluminar aquello que ustedes se han comprometido a iluminar. Por eso las dotaciones les llena de orgullo cuando se trata desde ese yo soy mentiroso, ¿no? Y entonces se inflaman, se ponen orgullosos, se imponen, porque en esa frecuencia vibracional, cuando viene desde esa hucha real, adquirida por el trabajo de conciencia que ustedes han hecho, se vuelven esas personas magnéticas que atraen, ¿no? Que, 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 porque no quieren dogmas, no quieren creencias, no quieren, solamente quieren esa frecuencia vibracional, expandirla para que cada uno se alinee con su plan divino de amor. Y hay una diferencia, y más en esta época que todos hacen su labor, o sea, aquella persona que tenga esa necesidad o que venga con esa situación de engrandecerse, de endiosarse y demás, bastante dioses tienen ahora en su planeta, ojito, que tienen muchísimos dioses ahora mismo que están manejando todo su planeta. Si hubiese en compensación con esos dioses que ustedes tienen, que se alían, esos hacedores dogmáticos que se alinean con el yo soy mentiroso para conquistar realmente el mundo y para que ustedes no despierten, si hay una conciencia, digamos, que empieza a despertar
y con esa responsabilidad de iluminarse, inmediatamente cambiaría la frecuencia vibracional del planeta. Y están en eso. Por eso cuando hablamos de dotaciones, de talentos, y hay unas, no como dogmático, nosotros la parábola del Maestro Jesús, un gran maestro, pero con un gran maestro como puede ser Buda o como puede ser Mahoma, como puede ser, o sea, para cada maestro, para nosotros que han impactado tanto, obedece todo nuestro respeto. Otra cosa diferente es lo que han hecho con el mensaje, otra cosa es diferente, ¿no? En esa alineación, ¿no? En esa manipulación, ¿no? Pero hay una situación realmente importante, ¿no? Cuando ese señor se va, ¿no? Y a sus empleados les dice, me voy, mira a ver con los denarios, ¿qué hacéis, ¿no? Esos denarios o esos dones, esas dotaciones, no era para que las mantuviesen, sino para que trabajaran en ellos. No hablaban de bienes materiales, sino he multiplicado en esencia, porque en esa ley de correspondencia el Maestro Jesús no iba a pedir los réditos del dinero, no era un banquero, sino realmente era una esencia que a través de esas situaciones que habían, puesto que habían estado trabajando para él, habían estado trabajando para ellos mismos, tenían que recoger los frutos, ¿no? Y ahí, bueno, se ve que cada uno, ¿no? Es con la conciencia, ¿no? Por eso uno era uno, aumentaba a dos, otro, porque dependía de la conciencia, pero importante era trabajar, ¿no? Al servicio de la conciencia, al servicio de la expansión. Y en estos momentos de tanta polaridad es menos fácil a veces distinguir, ¿no? La esencia, su esencia, que está fuera de esos dogmas, de esas situaciones y no ese cribado, ¿no? El cribar el trigo de la paja, ¿no? La paja es fantástica, pero el trigo también. Pero mezclado, pues no hace buena combinación. Antes hablaban de Dharma, se hablaba de karma. El karma, tal y como lo tenemos entendido, es el castigo. El Dharma, como decían antes, son las buenas acciones que hemos hecho. Entonces, como hemos hecho buenas acciones, se nos recompensa con ese Dharma. Aunque podríamos decir que realmente el Dharma, las dotaciones, las habilidades que tenemos, las, son unos aspectos que nos favorecen y nos benefician en nuestro propio proceso evolutivo. Pero realmente si nosotros utilizamos nuestras capacidades, nuestro proceso evolutivo pues va a más. Si dejamos que nuestros miedos o las dudas o la incertidumbre, un poco utilizando la palabra del Maestro Jesús, que bueno, pues le entregué tantos denarios y yo pues tenía miedo a perderlos, pues los escondo. Yo no, yo he decidido pues hacer una inversión. Bueno, pues si decidimos pues que el personaje, los miedos, las dudas, todo eso, pues formen parte de nosotros y nos condicionen, pues entonces no hacemos uso de nuestro Dharma, de nuestras dotaciones, de nuestras habilidades, que no hacen falta que sean, pues como decíamos al principio, nada extraordinario, nada que llame la atención. Escuché una frase estos días bueno, la leí de una escritora que decía que las personas que hacen grandes cosas para la humanidad y que cambian la humanidad son las que no hacen mucho ruido. No suelen ser las que hablan mucho, muy alto y se las escucha mucho, Pero sino que hemos comentado lo hemos comentado en este momento precisamente. son las que realmente hacen su propio trabajo y ese trabajo que están haciendo interno, pues es el que hace ese empuje o ese cambio, o esa chispa que hace, pues como hablabas tú antes de estas Wars, es la chispa que activa pues que se produzca ese proceso. Entonces, el Dharma realmente es esa capacidad que nosotros tenemos de que si nos mantenemos utilizándolo siempre y cuando pues no dejemos que el ego pues entre en la partida y nos condicione, porque si no muchas veces el Dharma, los talentos, las dotaciones las ponemos al servicio del ego y cuando las ponemos al servicio del ego, pues eso lo que estamos buscando es más y más y más y más, que quiere un hombre ego, más poder, más cosas. Si realmente utilizamos el Dharma para aquello que lo que nosotros queremos es un elemento que nos permite ese proceso evolutivo, pues con, o sea, con gran facilidad, porque realmente si nos imbuimos ahí nos permite el proceso evolutivo con gran facilidad. Pero lo que pasa es que no se utiliza el Dharma ahí. El Dharma es como utilizar oro para ponerlo como tapón en una mesa.
O sea, en una mesa corriente, ya sabemos que las personas multimillonarias no tienen las patas tienen las patas de oro, lo que quieran. Ahora ya no, porque el oro para esas personas ya no tiene ningún valor. Hablaríamos de platino, hablaríamos de diamantes, hablaríamos. En una situación normal, en una ley de correspondencia normal, ustedes no pondrían el Dharma, una vasija de oro para calzar la mesa. No lo harían, ¿no? Porque tiene mucho valor. Entonces, el Dharma no puede ser utilizado. Lo que utilizan sería el karma, o sea, acumularían más karma, pero no utilizarían la dotación, los intereses, porque los intereses, la rentabilidad del Dharma es para permitir con esas herramientas que ustedes ya han adquirido durante vidas al servicio de trascender las otras situaciones para fusionarse, que es lo mismo, es dar más luz, dar más rentabilidad. Pero en el momento que ustedes las utilizan realmente para su propia, están utilizando realmente el ego totalmente, el ego. No están utilizando la vasija del Dharma, están utilizando la vasija realmente en esa polaridad del karma. El Dharma tiene una vibración de amor increíble, de amor increíble. Entonces no permite, solamente se permite el acceso a ese Dharma, a esa rentabilidad. Es como ustedes dicen, no pueden utilizar una cuenta corriente sin permiso hasta tanta edad, ¿no? En la que tienen la conciencia necesaria para ustedes manejar ese dinero, ese capital, ¿no? Porque si no necesitan un tutor, ¿vale? Pues exactamente igual. El Dharma necesita una conciencia para ser utilizado, para ponerlo a disposición. Pero eso no quita que lo que aporta el Dharma, que son los talentos o las dotaciones, las que se pueden ver, no se pongan al servicio del personaje. Esas sí que se pueden, para que quede claro que la palabra, cuando utilizamos la palabra Dharma, es cuando la ponemos al servicio, en este caso, del yo Pero soy. el personaje, pero sería el yo soy mentiroso. Entonces no produce ninguna rentabilidad y no se accede al Dharma. No se accede al Dharma. Por eso está, Al Dharma solamente, para sí, que se distinga bien, por un al lado, Dharma, Dharma. sí, solamente se accede bajo ese concepto de yo sagrado que lo pongo al servicio, me ilumino yo, porque sirve realmente para iluminarte a través de trascender esa parte que ustedes han comprometido a trabajar. Pero Exactamente. este concepto es nuevo, Iván. Este concepto es algo que estamos transmitiendo directo a su humanidad, porque habitualmente todo lo que se habla del Dharma es para inflarse. Usted hable en cualquier... Bueno, los budistas tienen otro concepto, ¿no? Se mueven un Sí. poquito más en esa situación, ¿no? Porque en realidad tampoco se considera una religión, una creencia, es un estado del ser que es diferente. Entonces digamos, la creencia que menos confrontación ha tenido porque nace de la esencia en sí. No se ha abusado tanto ni se ha hecho tanto dogma, ¿no? Entonces sería un poquito la que se implica más o la que tiene más la esencia de cómo acceder a ese Dharma. Es una caja fuerte y se tiene que utilizar con la combinación de la conciencia para acceder a ella. Si no se accede justamente teniendo tantas habilidades, si ustedes esas habilidades no las van a hacer, digamos, en pos del servicio a ustedes, de trascender esa densidad que ustedes han venido, ese aprendizaje, no sirve, no sirve. El Dharma nunca va a servir para inflar su ego, sino simplemente se utiliza para desinflar o reconocer, para integrarlo como Dharma. Si no estamos en la separación y lo que se trata es de la integración. Sí, sí, para que los que nos estáis escuchando, si no lo tenéis claro, pues le volvemos a dar otra vuelta. Sería el asociado siempre al Dharma, van unos talentos que yo utilizo. Puedo ser un gran empresario, un gran futbolista, un gran pianista, un gran interlocutor. Puedo utilizar las capacidades de ese Dharma aquí en tercera dimensión, porque siempre tiene pues, una repercusión, las podemos utilizar y muchas veces efectivamente las utilizamos y consideramos que son esas capacidades el Dharma. No, eso no es el Dharma, eso es la expresión del Dharma, por decirlo de alguna manera, en esta tercera y cuarta dimensión. Las utilizamos y cuando las utilizamos, ahí lo que solemos hacer es engrandecer el ego. El ego se alimenta de qué bueno soy, de qué bien lo hago. Cuando trascendemos y entendemos pues que esos talentos y esas dotaciones las estamos poniendo al servicio del ego, entonces en ese momento nos damos cuenta y empezamos a
utilizarlas y ponerlas al servicio del yo soy. Cuando las empezamos a poner al servicio del yo soy, lo que vamos siempre es hacer pues nuestro propio proceso evolutivo y a trascender todas esas circunstancias. Empezamos a trabajar en la conexión, en la Ese yo soy conexión sagrado. desde Ese ese yo soy yo sagrado. soy sagrado. Y en ese instante, entonces, el Dharma, no solo las habilidades de la materia adquirimos, no solo las habilidades, sino que también adquirimos el Dharma de las vidas pasadas, que es la conciencia, el aprendizaje que hicimos en esas vidas, no solo el saber lanzar bien una pelota o hacer lo que sea, toda esa conciencia, toda esa energía de lo que hemos aprendido, lo adquirimos y lo vamos utilizando en este momento presente para seguir trascendiendo y evolucionando y aumentar y amplificar nuestra conexión con nuestra multidimensionalidad. Entonces, pues, un poco para que quede bien matizado porque es diferente. Las palabras no son importantes, pero sí son muy importantes para diferenciar. El principal sonido del todo. El sonido es lo que da lugar a todo. Lo que pasa que habitualmente ustedes lo utilizan de una manera muy, muy, como si no tuviera esa redundancia. En el tiempo presente, hace muy poquito, mucho tiempo, pues estuvimos hablando con una persona, ¿no? Y entonces nos decía, se expresaba de esa manera de la polaridad y decíamos, pero nosotros llamamos la atención, pero ¿sabe usted lo que está diciendo? Sí, sí que lo sé. Y volvía otra vez a lo mismo. O sea, la responsabilidad de la palabra es inmensa y no vale el hablar por hablar. Hablen menos, pero con más conciencia. Siempre les decimos a todos ustedes esa situación. Ujú. Sí, parece que sí, que no tiene importancia, pero sí. Y ahora Eh, voy a enlazarlo un momento y ya terminamos sí, con la entrada cuando entramos en el planeta por primera vez. Esa situación de Dharma, cuando entramos en el planeta, nosotros ya venimos con unas capacidades adquiridas de nuestros planetas de origen. Entramos al planeta y accedemos al planeta con, a lo mejor no con ese Dharma activado. Bueno, para cada persona es una circunstancia diferente. No podemos, voy a utilizar la frase de los señores de sonido, no es chocolate para todos, o sea, sé que no es algo genérico. Esto que estamos diciendo no es genérico. Lo del Dharma sí que es genérico y la explicación que estamos dando sí que es genérica. Pero cada vez que cada ser entra en el planeta, entra con unas condiciones diferentes. Cada uno decide entrar en las condiciones en las que quiere entrar, dependiendo de los pactos que se hayan establecido. Entonces, cuando entramos con ese Dharma ya viene adquirido de otros planos, de donde somos nosotros. Y cuando estamos aquí en el planeta Tierra, es como si le fuéramos transformando pues ese Dharma dentro de la materia. Es como una frase que escuché también hoy que decía que el ADN por sí mismo eh, no hace nada. El ADN pues te pone pues como una condición, cada uno tenemos un ADN y te pone pues una condición, pero es luego cómo interactúa ese ADN con la materia. Entonces es parecido esto. Yo entro con ese proceso dármico, con todas esas capacidades, decido qué capacidades quiero utilizar aquí y luego voy viendo cómo esas capacidades pues van interactuando, en este caso, con la materia exterior y ahí es donde van apareciendo pues lo que decíamos antes, las habilidades, las dotaciones, los talentos, van apareciendo por cómo ese dotación, ese Dharma que yo tengo de otros planos, lo voy interaccionando aquí en el planeta Tierra y también los usos que se le puedan dar, porque los usos arriba son de una forma y los usos pues aquí en este 3D es otra. bueno, sí, es interesante. Cuando ustedes vienen al planeta, eh, la primera reencarnación que ustedes tienen, vienen siempre eligen el trabajo, depende el servicio, depende de los niveles de conciencia del planeta, ¿vale? La frecuencia vibracional del planeta. Siempre vienen de esa manera. Y de esa manera se les da, digamos, la dotación y se les da el miedo, ¿vale? Ambas cosas se Miedo, les da, miedo primigenio. el miedo primigenia y la dotación primigenia, ¿no? Que es lo que, digamos, en una de las formaciones son trascendentales. ¿Qué ocurre? Que cuando esta situación se mantiene separada, ustedes saben en las formaciones iban cómo el miedo se va liando y se hacen amigos, ¿no? Entonces, la dotación no se utiliza en realidad, sirve porque es un bien preciado. En realidad se está utilizando eh,
esa dotación, ese tesoro, como se desprecia porque no se utiliza y se está utilizando a favor del medio primigenio. Y el medio primigenio cada vez es mayor, es mayor, es mayor. A veces se utiliza de una manera inconsciente. Ustedes ya ven en las formaciones cómo inmediatamente que empiezan a andar descubren su dotación. Y la dotación es lo que realmente lo que hace, porque se descubre ese Dharma, lo que empieza a trabajar a favor del trabajo que han venido a realizar. En vidas sucesivas van teniendo, el planeta va teniendo, vibrando de otra manera, entonces lo que van haciendo es acumulando toda la experiencia y ¿verdad? Son más sabios, por eso llegan aquí, si no estarían en primaria, llegan aquí. Y por supuesto, la carga de trabajo habitualmente, como se mueven desde un amor infinito, adquieren mayores, a mayor es la manivela, a mayor dotación, mayor carga de trabajo porque disponen de esas herramientas. Lo que ocurre es que para utilizar esas herramientas es muy importante tener esa conciencia, porque en la separación vibran de la misma manera, porque no llegan a la esencia del Dharma, se ponen en la misma frecuencia y no adquieren, no saben. Ustedes ven como habilidades, ¿no? Porque las tienen, pero como habilidades que tiene el personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo su esencia está en el personaje, ¿no? Se mueven, pero no van a la esencia. Si todos fueran a la esencia de sus dotaciones, el aspecto del planeta se transformaría, pero totalmente. La visión que tienen del otro se transformaría, porque verían la grandeza de cada uno y colaborarían, que es lo que se trata en ese cofrado de quinta dimensión, colaborar, ¿no? Esa Y la colaboración. expansión del Dharma del demás, del demás, por dos. La expansión del Dharma del otro, porque eso lo que permite es la expansión del Dharma de todos los demás. O sea, Claro. es un intercambio. Ujú. Bueno, pues nada, pues esperamos que os haya gustado este tema que hemos elegido hace nada, además de empezar, y dijimos, venga, vamos a hablar de esto, y la verdad es que ha quedado majo, ha quedado muy chulo. La verdad es que me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta más sobre el Dharma, pues aquí estamos María Belén y yo para resolverlas. Pues nada, yo digo lo mismo. Ahora ya publicidad. Que den que me gusta, me gusta, me gusta, o no me gusta, no me gusta, no me Bueno, la gusta. publicidad de este vídeo es el taller de egos y dotaciones, que es el que Bueno, hacemos, que es el que sí. hacemos en Lanzarote. Pero aparece, hay que hacer primero el del linaje familiar, porque la familia va primero, hay que hacer siempre el linaje y después del Sí. linaje vamos a los egos y a las Claro, dotaciones. pero para llegar a eso hay que decir me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y que esto se difunda, O porque que si vengan a una meditación consciente ya de entrada, que también es interesante una vez al mes. Pero bueno, eso no. ya elección de cada uno. Venga, poquito a poco, estamos en ello. Exactamente. Gracias a todos. Venga, un Chao, besito. Belén.